Hola, bienvenidos al espacio de aula abierta para las escuelas primarias. En las clases anteriores dimos los tipos de narraciones, dimos fábulas, dimos cuentos. Ahora vamos a ver la descripción narrativa. ¿Qué es describir? Describir es pintar con palabras lo que se quiere decir. La descripción es una clase de texto que recuerda a la pintura y a la fotografía. Intenta reproducir la realidad concreta y abstracta. La descripción se encuentra en todos los tipos de texto. Puede ser en cuentos, fábulas, leyendas y otros tantos textos que utilizan la narración. En las distintas narraciones, precisamente en la secuencia narrativa, el autor, cuando intenta presentar a los personajes, animales, objetos, utiliza palabras para describir a estos animales, personas u objetos. Esas palabras que utilizan son adjetivos calificativos. También, para ubicarlos en el lugar, utiliza los adverbios, como ser, cerca, lejos, adelante, atrás. Los adjetivos calificativos son palabras que dicen cómo son esos objetos o esas personas o esos personajes. Dicen la forma, el tamaño, el color y otras características de esos personajes. También se utilizan la comparación. ¿Cómo utilizan la comparación? Con dos objetos o dos personajes se identifican las características iguales o diferentes de ese personaje o de ese objeto. Para ver un ejemplo de descripción narrativa, les voy a leer un cuentito de Gustavo Roldán. Se llama Animal de pelo fino. Por aquellos tiempos, el que pisaba fuerte en el monte era el tapir. Hacía retumbar el suelo con sus trotes, y los otros animales o le decían a todo que sí, o tenían que irse muy lejos. Y sucedió que don Tapir quiso casar a su hija, pero eso sí, nada de bichos de medio pelo. Tenía que ser algo muy especial. La Tapircita estaba de acuerdo, pero no había candidato que le viniera bien. ¡Ay, no!, decía, ese tiene pelo muy áspero. ¡Ay, no!, ese tiene el pelo muy largo. ¡Ay, no!, aquel tiene el pelo muy corto. ¡Ay, no!, ¡ay, no!, ¡ay, no! Para terminar con la historia, y para que su hija pudiera elegir mejor, el Tapir ordenó que desfilaran todos los animales peludos de 1000 leguas a la redonda. Lo que me gustaría, había dicho la Tapircita, es un novio que tenga en la cabeza un penacho muy blanco, que tenga en el lomo dibujos cuadraditos de todos los colores, que tenga la cola más larga del mundo y que tenga, y que tenga, y que tenga. Cuando llegó el día del concurso, los candidatos hicieron una larguísima fila y pasaron y pasaron. Uno tras otro fueron pasando, haciéndose la propaganda. Yo soy el tigre, y si no tengo cuadraditos, tengo unas manchas que me hacen casi invisible en la selva, y los colmillos más filosos. ¡Ay, no! ¡Qué bicho más manchado!, dijo la Tapircita. Yo soy el oso hormiguero. Tengo una larga tira blanca en el lomo y las uñas más largas y más fuertes. ¡Ay, no! ¡Qué bicho más uñudo! El sapo, que estaba mirando todo, puso cara de yo no tengo nada que ver y se fue para otro lado.
y pasaron los unos y los otros. El ambiente en el monte ya estaba poniéndose medio espeso, cuando a la tapircita se le pusieron los ojos del tamaño de un girasol. En medio de los murmullos asombrados del monte, llegó el esperado príncipe azul. «Yo soy Elopas», dijo. Todos miraron con sorpresa a ese animal desconocido. Tenía cuadraditos en el lomo con los colores más hermosos, un penacho en la cabeza tan blanco y tan suave que parecía las plumas de una garza. Y la cola, una cola tan larga como 7 colas de zorro. Ahí sí, dijo la tapircita. No había más nada que decir. Don Tapir decidió que esa misma noche se hiciera la fiesta. Pero fue una mala noche para la hija del tapir, porque Elopas la dejó compuesta y sin visita. Y mientras el tapir zapateaba de rabia y lo hacía buscar por todo el monte, el río llevaba flotando hacia quién sabe dónde un manojo de plumas de garza, unos misteriosos pedacitos de pieles pintadas y 7 colas de zorro atada en ristra. Mientras tanto, el sapo se reía bajito debajo de un yuyo y murmuraba: «¡Ja! Si sabrá de pelos finos este sapo». ¿Les gustó el cuentito? Ahora, ¿por qué creen ustedes que los animales se describían de esa forma? ¿Qué parte de su cuerpo describían? Algunos describían su pelo, otro las uñas, otro el color, la forma. ¿Y por qué mencionaban esas características? Porque la tapircita quería que su príncipe azul tuviera esas características. Ahora pregunten a sus papis qué opinan sobre el cuento, a sus compañeros y a sus docentes que los ayuden a describir qué es lo que sucedió en este cuentito. Este cuento lo pueden encontrar en los núcleos de aprendizajes prioritarios que hay en la escuela primaria. Esto se llama cuadernos para el aula para la escuela primaria. Ahora les recomiendo algunas actividades para trabajar con este cuento. De este texto pueden trabajar la secuencia narrativa o bien buscar el significado de algunas palabras como, por ejemplo, el animal de medio pelo. En la secuencia narrativa pueden sacar los personajes donde describe el autor, en qué parte describe de la secuencia narrativa. Después pueden trabajar también los párrafos, cuántos párrafos tiene el cuento, cuántas oraciones hay en cada párrafo o bien cuántas oraciones hay en todo el texto. Les recomiendo otra lectura para que se deleiten con los textos descriptivos. Es el libro de Cuentos de la Selva de Horacio Quiroga. Determinen en qué momento describe el autor. Y sigan leyendo hasta la próxima clase.